Hoy vamos a hablar del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. La pregunta es, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Todos los que han tomado su escuela ministerial, todos han tenido esa clase, ¿verdad? Que se habla del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Para muchas personas incrédulos piensan que esto es como un cuento que nos han metido, un cuento que nos tienen embobado con esa historieta. Para muchas personas la segunda venida, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, no creen que un día, así como toda persona en un momento determinado puede desaparecer de esta tierra, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y nosotros debemos tener esto bien claro, todos los creyentes, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Esa es nuestra esperanza. Nuestra mayor esperanza es que un día resucitaremos si estamos muertos. Pero si Cristo viene a buscar a su iglesia y estamos nosotros aquí como estamos, este cuerpo no puede entrar donde hay santidad. Entonces seremos transformados. Y para muchas personas esto parece un cuento de hadas con un final feliz. Pero déjenme decirle que para nosotros, tal como dijo el apóstol Pablo, que el misterio de los siglos, de tantos siglos, se había revelado en él. De que Cristo, el Hijo de Dios, la promesa de Dios para los hombres, se cumplió delante de todos ellos. Delante de todos ellos. Mas no creyeron, hermano. A lo suyo vino. En el libro de Juan dice que a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. Quienes les recibieron fueron aquellos que aceptaron que Cristo murió y que resucitó. Por eso citamos siempre la palabra del libro de Romanos capítulo 10, que Pablo dice, hace la pregunta, ¿más tú qué dices? Más tú qué dices, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú crees que Cristo murió y que resucitó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Nosotros hemos creído a una buenas nuevas, porque el evangelio es buenas nuevas de salvación. Nosotros no creemos en Cristo porque si no creemos vamos para el infierno. No, nosotros hemos creído porque hubo alguien superior, pero muy superior. No cabe ningún adverbio para magnificar la superioridad de Dios, que mandó a su Hijo a morir por amor. Y por eso nosotros amamos al Señor. Y estoy hablando usando el lenguaje inclusivo, porque yo entiendo que todo el que está aquí no está aquí por una imposición religiosa. El evangelio no es una religión para imponerla. El evangelio es buenas nuevas de salvación, de que un día estaremos por una eternidad en el lugar donde está el Altísimo. De que un día los genes de eternidad que hay en nosotros, porque yo no sé si usted sabe que cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador, Cristo entró en usted, la eternidad entró en usted. Aleluya. Y esta es la revelación que Pablo lo describe como el misterio.
de que la eternidad entró en mi vida. Por eso nosotros somos hijos de resurrección y no hijos de perdición. Amén. Entonces, mis hermanos, es tan importante conocer la palabra de Dios. Es tan importante que usted tenga el conocimiento de por qué usted le sirve al Señor. Usted no está en un club social. La iglesia no es un club donde yo me metí. No es una logia. No es un grupito. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros aquí en Villa Duarte somos una expresión del cuerpo de Cristo en este lugar. Amén, mis hermanos. Y un día la cabeza viene a buscar a su cuerpo, que somos nosotros. ¿Quién es la cabeza? Aleluya. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? La palabra arrebatamiento, como decía en el video, no se encuentra en la Biblia como tal, arrebatamiento. El término viene de una palabra latina que significa llevar o quitar o un arrebato. Sin embargo, el concepto de arrebatamiento es claramente enseñado en la Escritura. Arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita, usando ese verbo, quitar, quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Entonces Benito y yo nos preguntábamos, ¿va a la iglesia a experimentar la tribulación, la gran tribulación? No. La iglesia no va a experimentar la gran tribulación. Porque después del arrebatamiento va a llegar, viene ese periodo, ese tiempo. Entonces, nosotros ahora, la doctrina de salvo siempre salvo. Hay un grupo que creen que la salvación no se pierde. Que no se pierde, que una vez tú aceptaste a Jesús, tú eres salvo. Una vez que confesaste ese nombre. Pero bueno, y entonces, y la palabra que el mismo apóstol dice, ay de aquel que descuide una salvación tan grande. Entonces, ¿podemos nosotros descuidar la salvación? Si usted, por ejemplo, siendo cristiano, estando convencido de que en el mundo, todo lo que hay en el mundo es perdición, y usted vive una vida de perdición, y usted viene a la iglesia y recibe la palabra, pero sigue una vida normal de pecado, ¿qué usted cree que podría pasar? Yo no quiero decir radicalmente, porque hay una misericordia de Dios, pero también hay un justo juicio de Dios chido. ¿Qué hago entonces? Venga acá, Roberto, no se quede siempre ahí sentado. ¿Dónde están los micrófonos? Porque es bueno que nosotros debatamos esto. ¿Qué dice la palabra? Dice la Escritura, si se arrepiente y se aparta, haya misericordia. Entonces, si tú te arrepientes y te apartas, alcanza misericordia. El ladrón de la cruz que estuvo ahí, tuvo chance para arrepentirse y apartarse. Él se arrepintió, pero en su corazón, en ese momento, él reconoció su pecado. Claro, obviamente, él ya no iba a robar más. ¿Verdad que no, chido? Pero hubo otro que no se arrepintió. Entonces, el que se arrepintió le dijo simplemente, Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu gloria. Y Jesús le dijo, mira, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Claro, eso es lo que yo le estoy diciendo, porque Dios está examinando tu corazón y mi corazón, hermano. Dios sabe el momento en que tú te vas a apartar y te vas a arrepentir de corazón. A Dios no se le escapa ni una. Nosotros estamos, mire. Usted ha visto cuando usted tiene como algunos hormiguitas de la boba, hormiga boba, de las que pican, que usted se la deja como que le suban ahí. Usted tiene control de ellos, usted sabe dónde están, qué hacen, dónde se mueven en su cuerpo. La grandeza de Dios, mis hermanos, Dios sabe qué va a pasar contigo y conmigo en 10 años. Dios sabe quién se va a apartar y quién va a permanecer fiel. Por eso cada día más usted tiene que decir: Señor, ayúdame a permanecer fiel. Si tú me ves que yo estoy en camino de perversidad, sácame de ahí y llévame al camino eterno, decía el salmista. Y si tú ves que hay en mi camino de perversidad, quítame de ahí, mira, y muéstrame y llévame al camino de la salvación. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos amados, el libro de Tesalonicenses dice lo siguiente. El arrebatamiento se describe primeramente ahí, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Por eso, hermano, todo el que tiene un ser querido que haya partido en el Señor, hermano, no lleguemos a un punto de que la tristeza nos embarga, que nos olvidemos que el que está ahí tiene esperanza. Amén. Cuando yo miro en estos días, en dos cultos pasados, miraba ahí. Y cuando no miraba a mi hermano Oviedo, me vino una tristeza en medio de la adoración. Pero inmediatamente yo dije: pero espérate, que Oviedo está en un mejor lugar. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, le dice lo siguiente: yo tampoco quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. No está diciendo acerca de los que están muertos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ay, usted sabe quién es que nos va a llevar chido y nos va a dar tour allá arriba. Porque dice la palabra que el mismo Jesús llevará consigo lo de él. Él mismo. Entonces, Cintia, cuando tú llegues allá, el mismo Jesús te va a dar el tour. Mire mi hija. Mire mi hija Cintia. ¿Ve? Aquí que usted se va a quedar. Yo estoy hablando porque solamente, como dice la alabanza, solo imaginarme. Solo puedo imaginarme. I just can't imagine. Solamente puedo imaginarme, pero nosotros no sabemos cómo será. Pero dice esta palabra, me gusta, porque yo entiendo, Roberto, que Jesús es que nos va a dar el tour allá. Miren, mis hijos, ustedes no conocen. Vengan, vamos a pasearlo. Ustedes vieron que yo le hablé de Mar de Cristal. Mírenlo ahí. Esto es Calle de Oro. Oh, Jerusalén, qué bonita eres. Por esta calle yo voy a caminar. Aleluya. Entonces, oiga, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerás con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
los que durmieron, como ellos tuvieron esa primera experiencia en esa dimensión, pues ellos van primero a conocerla. Y luego nosotros, los que hayamos quedado. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Esa palabra, eso nos da esperanza, hermano. Gloria a Dios. Y dice, concluye el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Debemos alentarnos con esa palabra cada día. Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándole cuerpos glorificados. Cuerpo glorificado. Por eso que yo digo que toda imperfección de este cuerpo, chido, toda imperfección te va. Yo no sé qué nariz usted va a tener, pero vendrá un cuerpo glorificado, chido. Yo no sé si allá los que somos calvos vendremos con cabellera. Yo no. Ana Wanda, que usted se está riendo ahí como. No sabemos porque es un cuerpo glorificado. Entonces, si Dios me hizo con cabello y el cabello se fue, entonces Dios va a devolver esa cabellera. Es un cuerpo glorificado, mis hermanos, que dice la palabra. ¿Usted cree que usted va a entrar con toda esa arruga? No. Mire, cero pata de gallina y todo eso. Cuerpo glorificado. Aleluya. Digo, yo no, esto no es una doctrina, esto es yo, hermano. Yo, según la palabra, yo le digo lo que creo. Mi imaginación, hermano. Déjenme imaginarme. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted cree que usted va a entrar con enfermedad, con dolor en la cintura? Este cuerpo se queda aquí, es otro cuerpo. Oiga lo que dice la palabra. He aquí, oigan esto. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque Pablo habla en su presente. Nosotros tenemos que hablar en nuestro presente. ¿Cuál es el presente de nosotros? Que estamos vivos. En la carne, en lo natural, estamos vivos. Es decir, que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento que estemos vivos. Dice el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ustedes saben que ¿quién fue el primero que solvió la muerte en victoria? Freddy. ¿Quién fue el primero que solvió la muerte en victoria? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, falta que esa palabra se cumpla ¿en quién? En la iglesia. Porque cuando usted se bautizó, cuando yo me bauticé, eso fue tipo y sombra de muerte y resurrección.
Usted cuando usted se va, los que no se han bautizado, cuando sean bautizados y vayan a las aguas, el acto del bautismo es que usted está diciendo, yo muero a mí, a mi carne, a mi viejo hombre, para que renazca en mí esa nueva criatura en Cristo. Pero como este cuerpo es corrupto, lo corrupto tiene que desaparecer. ¿Para qué? Para que venga lo incorruptible. Nosotros somos seres mortales. Cuando desaparezca la mortalidad, pues entonces tenemos que convertirnos en seres inmortales, pero en la carne no, transformados. Entonces, cuando esto suceda, se va a cumplir esa palabra, que sorbida es la muerte en la victoria del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Chido, déle el micrófono, por favor, a Chido. Dios le siga bendiciendo. Amén. Hay personas, y específicamente los adventistas, tienen todos unos argumentos para demostrar que nosotros vamos a ver la gran tribulación. Pero también nosotros tenemos muchos argumentos que nos avalan de que no vamos a ver la gran tribulación. Yo honestamente confío y creo que no vamos a ver la gran tribulación. Esa es mi convicción personal. Amén. Que no vamos a ver la gran tribulación. Amén. Pero independientemente de una cosa u otra, lo importante es estar preparados. Eso es una realidad. Porque si la vamos a ver o no y estamos preparados, nos va a ir bien. Amén. Y si no estamos preparados, la veremos o no, vamos a tener problemas. Amén. Es un tema. Otro tema es que muchas personas hablan de que la Biblia la escribieron, fue un libro que se inventaron los judíos, así como usted estaba diciendo, y que todas estas son fábulas que se inventaron los judíos. Hay un argumento que Dios me dio recién ahora, o sea, cuando usted estaba hablando de eso, y es que es imposible que los judíos se hayan inventado la Biblia, porque si ellos se lo hubiesen inventado, entonces ellos estuvieran ahora promoviendo a Jesucristo. Claro, correctamente. No estuvieran en contra de la posición del cristianismo. Ajá. Es absurdo que ellos inventaran el cuento y que estuvieran diciendo que Cristo no vino, no compagina. No, para nada. Realmente esos fueron escritos reales. Eso por otra parte. Por otra parte, el cuerpo realmente de nosotros físicos se va, porque la palabra dice que va a resucitar de las tumbas y que va a venir a buscar su pueblo. Si el cuerpo físico no se fuera, no tenía que Jesucristo venir a buscar a nadie para acá, porque ya estamos allá. Ya. Ahora lo que sucede es como usted tal cual dijo, que no va a ser exactamente como está. Nosotros vamos a tener condiciones glorificadas donde la falta de oxígeno, las inclemencias de las temperaturas fuera de la atmósfera no nos van a afectar y no vamos a llevar contaminación de pecado ni de enfermedades. Para nada. Eso sí. Por otra parte, dice aquí, yo me preguntaba y le pregunté mucho a Dios, Señor, con sinceridad, ¿no será muy aburrido pasarse todo un tiempo diciéndote te alabo, te alabo y te alabo y te alabo? Porque hay ángeles que se pasan la vida en eso. Y Dios me dio una revelación hace muchos años de eso, cuando yo estaba en Dios es Amor. Y me dijo, ¿te resulta aburrido o molesto o incómodo respirar? Sí. O sea, cuando tú estás respirando, ¿tú te sientes confortable o te sientes mal si no respiras? Porque respirar es un ejercicio. Claro.
Se supone que uno, si dejara de respirar, debía sentirse mejor porque no se está moviendo nada. Es todo lo contrario. Si uno respira, haciendo ese ejercicio, uno se siente mejor que cuando deja de respirar. Amén. Así va a ser alabar a Dios allá. Amén. Y finalmente, para los que no creen que Cristo va a volver, o lo dudan, o creen que es una fábula, nosotros tenemos una evidencia bíblica muy importante. Isaías fue el profeta que con más detalles finos, con más evidencias así claritas, habló de la venida de Cristo aquí a la tierra. Eso con detalles que se van a romper la ropa, que se la van a echar a la suerte, qué va a hacer aquí, o sea, detalles finos. Porque Chido, Isaías fue el que más profetizó. Sí, no, y no solamente que sobre el Mesías. No solamente que más profetizó, sino que fueron finos, los detalles muy específicos, que todos se cumplieron. Amén. Ahora bien, Isaías dejó de profetizar y pasaron 500 años, que para Dios no es nada, pero para el ser humano son demasiado. Ya no podemos imaginar, como en el día de hoy, a los mismos que dicen que eso es una fábula, diciendo, incluso la familia de Isaías quizás, óigame, ese familiar mío, ese papá mío, ese bisabuelo, ese tatarabuelo, cuántas baboserías habló, mira ya cuánta gente han pasado y no hemos visto nada de eso. Ese tipo era un baboso, yo parafraseando. Pasaron cerca de 500 años y esa gente, si opinaron de esa manera, tuvieron que tragarse la lengua. Totalmente. Porque entonces vino la realidad. Cristo vino. Amén. Eso mismo va a pasar. Como mismo esto ya fue evidencia en la Biblia y lo vivimos y lo sabemos como historia, así mismo va a ser historia también, evidencia, la venida de Cristo a buscar su iglesia. Correcto. Y corroborando con lo que dice Chido, hay una palabra que dice que todo lo que respire. Entonces, Chido, vamos a estar respirando por una eternidad, alabando a Dios. Así como usted no se cansa de respirar. En la eternidad no existe eso. No existe eso y que aburrimiento. Nada de eso, aleluya. El libro de Juan capítulo 1 dice, el capítulo 3, 2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Wow. Esa es una de las palabras que más me fascinan. Esa palabra de Juan. Cuando yo la leí siendo un chamaquito, así como ustedes, miren, yo dije que un día yo voy a ver a Dios tal como es. Esa promesa es para mí. Pero para eso yo debo permanecer fiel. Para eso yo debo perseverar. Para que cuando llegue el momento yo esté ahí. ¿Cuántos quieren ser testigos de eso? Juan oiga, yo le quiero repetir esto, porque la palabra de Juan es tan interesante y tan llena de tanta promesa que todo cristiano, todo creyente, todo hombre de fe, toda mujer de fe debe abrazar esto. Porque cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que lo que usted y yo somos ahora, mire, usted y yo no nos imaginamos qué seremos. Pero entonces el apóstol Juan hace una descripción cuando él dice esto y él dice entonces, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El arrebatamiento se debe distinguir de la segunda venida
El arrebatamiento, el Señor viene en las nubes para encontrarnos en el aire. En la segunda venida, el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, resultando en un gran terremoto seguido de una derrota de los enemigos de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? El libro de Primera de Tesalonicenses. Luego nosotros, lo que vivimos, ¿verdad? Lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra de Zacarías 14, entonces dice lo siguiente: después saldrá Jehová, porque esta palabra de Zacarías es la palabra profética que está declarando el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando dice de que Cristo se va a levantar en el monte de los olivos, y esto lo profetizó Zacarías. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. En el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dios va a hacer una división. Amén. Porque Jehová es varón de guerra. Y el varón de guerra se va a levantar en contra de las naciones que le hacen la guerra. ¿Usted sabe a quién? Es a la iglesia. Porque ¿por quién pelea Dios si no es por su pueblo? Aleluya. Entonces, todos los pueblos, hermanos, que en un momento determinado hicieron persecución a la iglesia de Jesucristo, todos cristianos que fueron muertos por causa del nombre de Jesucristo, ¿ustedes piensan que eso se va a quedar así? El Señor, cuando dice la palabra que la venganza es mía, yo pagaré, eso no se queda solamente en que Freddy me hizo algo y ahora yo lo perdono y que el Señor bregue con él. No, esto significa, esto tiene un significado mayor. Esto significa la defensa de Dios hacia su pueblo. Dios peleará y defenderá la causa de su iglesia. Amén. Entonces, quiero leerle esto. Este comentario describe el día que Cristo estará en el monte de los olivos, que se partirá en dos, de este a oeste, formando un valle enorme en que la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Habla de un día único, conocido solo por el Señor, cuando no habrá día ni noche, sino que aguas vivas fluirán debajo de Jerusalén para purificar la tierra, porque la tierra también tiene que ser purificada. Por eso dice la palabra que la naturaleza gime por la manifestación de la gloriosa presencia de Dios. En medio de toda la ira de Dios que se derrama sobre el pueblo impío, que se niega a creer, este profeta de la fatalidad entrega un mensaje de esperanza. Entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones como cuando pelea en un día de batalla. Estoy terminando ya, mis hermanos. Así que chido, denme ahí un chancecito para terminar. El arrebatamiento es el glorioso evento, como decía en el video, que todos debemos anhelar. Hermano, todos debemos anhelar el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para enamorarnos de la casa que tenemos, del carro que tenemos. Ustedes saben quiénes son los que
pierden mucho su salvación los que han puesto su corazón en la vanidad de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, todo va a desaparecer. Nada va a subsistir. Todo el que usted ve que tiene poder, que tiene dinero, que tiene yate, que tiene grandes mansiones, todo eso, hermano, la palabra le tiene un nombre: vanidad. Y todo el que se apega a esa vanidad y hace del dinero su Dios, entonces, ¿sabe qué pasará? Se perderá. Por eso, hermano, vivamos en esta tierra como que no somos de aquí, tal como dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra que somos aquí? Peregrinos y extranjeros. Que lo que nosotros somos representantes de un reino. Aleluya. Luis, somos representantes de un reino. Por eso cuando Cristo anunciaba su palabra, su mensaje era: arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Entonces, hermano, no se apegue a este mundo. No se apegue a este mundo. Anhelemos el arrebatamiento. Anhelemos que Cristo venga. Anhelemos estar en el mejor lugar, que es en la presencia de Dios. Y no me refiero a morirnos ahora. No es que ustedes dicen: Señor, ayúdame a morirme ahora que yo quiero estar contigo. No. Tranquilo, viva su vida en el gozo del Señor aquí. Pero el mayor de los gozos será allá, cuando seamos arrebatados. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, leíamos la palabra de Tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. El arrebatamiento implica, y leo esto rapidito, este resumen: el arrebatamiento implica la resurrección de los creyentes fallecidos. Los cuerpos de los creyentes que han muerto serán transformados y resucitados. La transformación de los creyentes vivos, los creyentes que estén vivos en ese momento, serán transformados en un instante, recibiendo un cuerpo glorificado. Aleluya. Santo. ¿Sabe qué significa glorificado? Angelical. Un cuerpo angelical. Freddy sin barriga, hermano. No, Freddy. Usted tendrá un cuerpo glorificado. Cuadrito de ángel usted tendrá. El encuentro con Cristo en el aire. Tanto los creyentes resucitados como los transformados serán llevados para encontrarse con Cristo en las nubes. Separación de la gran tribulación. La iglesia será librada de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento y juicio que ocurrirá en la tierra después del arrebatamiento, chido. Y yo soy de esa corriente. Yo creo en eso. ¿Por qué? ¿Qué lo dice la palabra? Amén. Por último, mis queridos hermanos, el arrebatamiento se distingue de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es un evento secreto y repentino. Se produce antes de la gran tribulación. No es visible para el mundo en general. ¿Usted sabía que los incrédulos no verán ese arrebatamiento, sino que simplemente van a darse cuenta cuando: pero ven acá, y yo no estaba durmiendo con... ¿Y dónde está? Dice la palabra que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos en una cama, el uno será dejado y el otro será tomado. Así que todas las hermanas que tienen a su esposo que no son cristianos, léanle eso. Métanle. Léanle esa palabra. Mira, mi amor, dice la palabra de Dios que tú eres bendecido en mí. Pero dice también la palabra
que si tú no te arrepientes y viene Cristo en este momento, tú te vas a quedar con este lado mío, esa cama sola para ti. Todas las hermanas que están aquí, léanle el rapto de la iglesia. Y denle su sustico también, porque de una forma u otra hay que hacerlo entrar. Aleluya. Esperanza y consuelo. El arrebatamiento. La segunda venida, porque la segunda venida es pública y visible. Cristo regresará a la tierra para juzgar a los impíos y para establecer su reino. Aleluya. Y luego lo más Benita, que una mujer que está atendida, hablará quizás del milenio. ¿Qué va a significar ese milenio? Importancia y significado del arrebatamiento. Esperanza y consuelo. El arrebatamiento es visto como una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes, ya que les asegura que serán librados del juicio y estarán para siempre con Cristo. Motivación para la vida cristiana, porque eso me motiva cada día más a yo servirle al Señor. Cuando yo leo esto, yo me vuelvo a arrepentir. Le digo: Señor, perdona mi pecado y yo te acepto una vez más en mi corazón. La creencia en el arrebatamiento motiva a los creyentes a vivir una vida santa y estar preparado, como decía Chido, para el regreso de Cristo. Amén. Y concluyo con este resumito. El arrebatamiento es un evento crucial en la escatología cristiana que implica la transformación y elevación de los creyentes al cielo para encontrarse con Cristo antes de la gran tribulación. Y he visto como un motivo de esperanza y preparación para el regreso de Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, jóvenes que están aquí, jóvenes, escúchenme, jóvenes. Mírenme aquí, jóvenes, miren. Satanás está buscando que ninguno de los jóvenes busque de Dios. Satanás está buscando que ninguna mujer, ningún hombre. Satanás odia la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo y que lo va a aplastar. Por eso que cuando usted viene al Señor, aparentemente como que wow, y ahora, antes de yo conocer al Señor, yo no tenía tanta situación y ahora yo tengo tantos problemas. Hermano, es que tú tienes una guerra ahora. Ahora Satanás y el reino de la tiniebla están contra ti, porque ahora tú eres un lavado por la sangre del Cordero y en ti hay una promesa de eternidad. El lugar que el diablo tenía, él lo perdió por su envidia y por su orgullo y por su vanagloria. Ahora ese lugar le pertenece a la iglesia, porque la iglesia es la que va a adorar por una eternidad en el trono. Entonces Satanás no quiere, Samuelito, Satanás no quiere que tú seas salvo. Por eso cada día más tú tienes que prepararte en el Señor y decir: yo quiero estar por una eternidad en el Señor. Porque si hay eternidad en el Señor, hay una eternidad en un lugar llamado infierno, que no fue ni para ti ni para mí. El infierno fue preparado para Satanás y todos sus demonios. Para nosotros la promesa es de salvación y de vida eterna. Gloria a Dios. Denle el aplauso al Señor. Quiero darle la oportunidad a ustedes, los jóvenes, para que vengan aquí rapidito. ¿Qué aprendieron ustedes en esta noche? Maide y compañía. ¿Quién viene aquí? Nos da un resumen en esa mesa del conocimiento que ustedes se sentaron. ¿Qué aprendieron ustedes en esta noche? ¿Quién viene? Venga rápido. Arlene, ¿usted viene? ¿Cómo?
Bendiciones, iglesia. Hemos entendido que quizás para el mundo, las personas que no han aceptado al Señor en su corazón va a ser un momento trágico, pero para nosotros como iglesia va a ser un momento donde el Señor se va a glorificar y nosotros nos vamos contentos, ¿verdad? Porque nos vamos en la primera. Pero sí, es Nos vamos a la primera vuelta. Nos vamos en la primera vuelta. Entonces, nada, es un momento donde el Señor se va a glorificar y que debemos estar preparados. Y mientras el pastor hablaba, llegaba a mí la historia de las 10 mujeres insensatas. Ajá, Y de las 10 las 5 prudentes y las 5 insensatas. Entonces, que el Señor me ministraba con esa historia. Y es que nosotros como iglesia debemos de tener siempre nuestra lámpara con aceite y preparados para la venida del Señor. Y mientras estemos aquí, siempre ser luz para aquellas personas, llevar el mensaje de salvación a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Amén.